Eh, pues vamos a empezar, les digo, ahora con otros, ya en otras ondas, con otros autores, otras ideas. Vamos a empezar con el asunto de una vez más, o sea, este antagonismo con Bourdieu ha llevado a que la propia teoría, o algunas de las teorías, ¿no?, que se han desarrollado en Francia recientemente, justo buscan romper y ya de manera, o sea, ya no recuperar, como ahorita veíamos, que si el hábitus, o que si reformulan el hábitus, que si las disposiciones, que si los campos, sino ya romper con esta perspectiva, y ha buscado otras formas de explicación de lo social, de aproximación de lo social y de crítica de lo social. Es decir, a final de cuentas, en Bourdieu también hay una crítica, pues, de la sociedad, una cierta crítica de la dominación simbólica, una cierta denuncia por el tema de la desigualdad. Es decir, en Bourdieu de alguna forma hay una teoría, hay también una teoría crítica de la sociedad, ¿no? Justamente se ha tratado de romper con esto, y vamos a ver en esta sesión de la tarde dos perspectivas. Vamos a ver si alcanzamos a ver ambas, dos perspectivas, ¿no? Una es la sociología de las capacidades críticas, o de la capacidad de juicio, o a veces también le llaman como pragmática francesa contemporánea, que han desarrollado fundamentalmente Luc Boltanski y Laurent Thévenot, y después la teoría del actor red de Bruno Latour, ¿no? Estas dos perspectivas están de alguna manera están relacionadas, de alguna manera no solo están vinculadas por su crítica a Bourdieu, sino que también están vinculadas por otros elementos, ¿no? Pues, ¿qué será? Me voy a echar un volado porque no sé con cuál empezar, que podríamos empezar con cualquiera de las dos, pero probablemente sea bueno entrar primero, ahorita que estoy recién comidito con Actor Red, y después ya ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita voy a estar seguramente más lúcido. Al rato van a estar otro gansito o algo así para llegar al final, ¿no? Entonces, empecemos entonces con Actor Red. La otra creo que la podemos despachar un poquito más rápido en algún sentido, pero tal vez le podamos dedicar un poco más de tiempo. La teoría del Actor Red, la Actor Network Theory, como se le conoce, ¿no? Primer dato relevante, ¿no? Esta teoría es una suerte de reescenificación de un debate previo, de un debate que ya tuvo lugar, y de una discusión entre autores clásicos. Ayer, cuando hablábamos de Durkheim, ¿no?, decíamos, bueno, Durkheim fue el gran clásico de la sociología, fundador de la escuela francesa de sociología, clásico absoluto de la sociología mundial, tal, ¿no? En sus tiempos, cuando Durkheim estaba escribiendo, Durkheim tenía otros, pero ahorita para fines de la presentación, tenía dos grandes rivales para la definición de la sociología en Francia. Uno era un tipo de nombre René Worms, y otro era Gabriel Tarde. René Worms no hay mucho que decir de él desde el punto de vista intelectual, porque realmente lo que hizo fue más un impulso institucional,
fundó una revista, fundó una sociedad de sociología francesa y parisina y Gracias a él se hicieron muchas traducciones de textos de Simmel y otros que se publicaron ahí en su revista, de Robert Michels, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista teórico, era pues un sujeto que justo no tenía una teoría, una perspectiva, entonces por eso aceptaba cosas de todos lados. Gabriel Tarde, por su parte, ese sí era un peso completo intelectual de la época. Además de ser de trabajar en la cuestión jurídica, es decir, de ser un intelectual y trabajar en el aspecto jurídico en Francia, al grado que expedientes y asuntos que él tenía en su oficina fueron revisados por Durkheim para escribir su texto del suicidio, etcétera, etcétera. Además de eso, él tenía una perspectiva que en Francia fue sumamente importante en ese momento, que es una sociología basada en el concepto de imitación. Escribió un libro, escribió varios, pero escribió un libro que se llama Las leyes de la imitación, ¿no? Y era realmente, él estaba en la cuestión también es un clásico de la sociología medio olvidado, pero también es un clásico de la criminología, ¿no? Entonces, las leyes de la imitación, la moda, el crimen, la imitación. Bueno, es todo un autor relevante, ¿no? Durkheim, cuando estés escribiendo, el pensador dominante de ciencia social en Francia, pues es Gabriel Tarde. Entonces, si ustedes revisan los textos de Durkheim siempre en las notas al pie, a veces en el texto, pero sobre todo en las notas al pie, está tratando de ajustar cuentas con él, ¿no? Monsieur Tarde dice esto y es falso, Monsieur Tarde dice que la imitación, pero no entiende esto, no sé qué. O sea, Durkheim es el retador que está retando en ese momento el campeón es Tarde. Tarde le gana a Durkheim incluso un asiento en el Collège de France, o sea, es decir, realmente Tarde era el campeón, ¿no? Durkheim está haciendo sus esfuerzos. Llega un punto en el que las discusiones entre ellos son directas y son muy, muy virulentas, o sea, se reseñan los textos y se dicen de cosas en los textos y se acusan de uno de metafísico, al otro de diletante, es decir, se hace toda una gran discusión entre ellos dos y tiene, entre otros, como un episodio así climático, es una discusión que tienen en la universidad, ¿no? O sea, donde pues, se critican, al grado que Durkheim dice, ya no voy a discutir más con usted, o sea, es decir, es una discusión interesante, ¿no? Durkheim, obviamente, cuando piensa que lo social tiene que ver con lo moral, con lo normativo, es un medio moral, es una cuestión de cohesión exterior, como se decía ayer, parece una realidad que está ahí, externa, anterior a nosotros, externa, sui generis, ¿no? Mientras que para Gabriel Tarde, como lo decíamos también ayer, no existe la sociedad, ¿no? O sea, incluso tiene una frase que va a ser, si quieren anotarla, ahora sí que esta es la frase de la teoría del actor red, o sea, también es: lo social no explica, lo social es lo que tiene que ser explicado. Es decir, mientras que ahorita de manera, insisto, también siempre, como siempre, un poquito dramatizada para fines de exposición, cuando de repente con Durkheim volteamos a ver y decimos, es que la sociedad tiene tiene una exigencia, una especie de tasa de suicidios, ¿no? que se debe cumplir. La sociedad es esto, la sociedad es el otro. Tarde lo que dice es, la sociedad no explica. Si quieres explicarme por qué se mata a la gente, no me digas que es porque la sociedad tiene requerimientos funcionales o de cualquier tipo, porque eso no explica nada. Eso es lo que tenemos que explicar. Obviamente, pues ahí estaba la gran discusión, porque Durkheim decía, esto es sui generis, y Tarde dice, no, aquí son cuestiones de imitación, y la gente crea, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre una gran idea, bueno, ustedes y tal, y entonces la gente empieza a imitar esas ideas, y así va, ¿no? O sea,
se va expandiendo esta idea, ¿no? Como un gran conquistador incluso, ¿no? Como una especie de Alejandro Magno, como de las ideas, así como que se van haciendo cuestiones de imitación. Obviamente, después del suicidio, o sea, de la obra El suicidio, Durkheim ya puede como decir, yo ya hice el experimento crucial, ya te demostré que la social explica, ya te demostré que se puede hacer algo empírico y teórico robusto, ya no tengo nada que hacer contigo, me muevo, ¿no? Y Gabriel Tal sigue peleando un poco, pero pues se muere, ese se muere, pues ya no puede continuar. Y luego que el hijo de Gabriel Tal trató de seguirle ahí como haciendo la pelea a Durkheim, pues ya como que ya no era un match para Durkheim ya en esos momentos, que se había vuelto ya el campeón, ¿no? Además de que tuvo los componentes, o sea, es algo interesante, y para lo que vamos a hablar más adelante van a ver que tiene mucho más sentido, porque Durkheim tenía teoría, equipo, institución. Worms tenía revista, pero no tenía teoría, y Tal tenía teoría, pero no tenía equipo, ¿no? Entonces, vamos a ver cuando platiquemos del actor Red, en esta ontología del tener, podríamos hacer una explicación de por qué Durkheim termina ganando esta batalla y no los otros dos, ¿no? Al menos un ejercicio como de interpretación. Ya cuando Durkheim gana, pues la escuela de sociología francesa, y de ahí pues para el real, ¿no? O sea, es decir, lo que hablaba un poco yo ayer, toda la escuela francesa de sociología, o casi, no toda, pero muchas tienen en pronto de Durkheim, ¿no? O ya sea directamente a través de Durkheim o a través de Marcel Mauss, la antropología. Lévi-Strauss dice, ¿quién es el inventor del estructuralismo? Pues Marcel Mauss, ¿no? Ese es el padre del estructuralismo. Maurice Halbach, la cuestión de la memoria hasta la fecha, ¿no? Ahora que está tan en boga estudiar la memoria, pues Halbach es el clásico. François Simian, el impacto que tuvo en la escuela de los anales, en la cosa de la historia. Celestin Bourlet, Paul Foucault, en fin. Y eso, pues ya en línea de descendencia, vamos, pues encontramos eso, o sea, es decir, Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss, Bourdieu, ¿no? Por ejemplo, Bourdieu como también alguien que trabajó en la cuestión estructuralista. Y Gabriel Tal, pues había pasado a hacer una nota ahí al pie de la historia de la sociología, pues una cosa ahí como, mira, pues es el que se peleaba con Durkheim, no le fue muy bien, no sé qué, ¿no? Yo no sé si ustedes ubican, o sea, digo, recientemente ha ocurrido que ya se empiezan a traducir textos de él, pero después de que había textos traducidos, de repente, pues no, ya no había nada, uno no encontraba cosas de Tal. Pero como a toda capillita le llega su fiestecita, pues Tal empieza a tener un revival por varios lados, entre otros por el lado de Gilles Deleuze, ¿no? O sea, es decir, Gilles Deleuze lo vuelve a poner ahí, ¿no? O sea, este filósofo muy interesante, vuelve a hablar de Tarde en diferencia y repetición y todo esto, vuelve a hablar de Tarde, entonces empieza a sonar. Y el autor que vamos a ver acá, Bruno Latour, bueno, ya no nada más lo menciona, sino que dice, este es mi abuelito intelectual, Gabriel, yo soy tardiano, y como Bruno Latour sí tiene este componente como postmodernón, al menos en su prosa, hay que ver también después en qué otras cosas, pero es muy juguetón y es muy curioso, hasta escribe textos así como de juegos de palabras, de por qué llegaste tan tarde y cosas así, ¿no? O sea, es decir, ya es una... al grado que pues ahora tarde en Francia una colección de libros que se llama Les empêcheurs de penser en rond, algo así como los que impiden pensar en redondo, sacó toda la obra otra vez de Gabriel Tarde y se ha puesto de moda. Acá en México, aquí en el mundo hispanoparlante, Geriza y esta cosa Cactus, los que sacan también muchas cosas de Deleuze lo sacan y tal. Entonces, esto, ¿por qué digo que es un revival? Porque se volvió a tener esta especie de discusión, no de manera tan intensa, pues justamente entre Bourdieu y Latour, ¿no? Una vez más, el heredero de, como dicen los cronistas de Televisa de Vox, el heredero de las glorias de Durkheim contra el heredero de las glorias de Tal, discuten, ¿no?
Bruno Latour se lo toma tan en serio esto que incluso participó en la Universidad de Oxford en una reescenificación que hubo del debate y él hizo el papel de Gabriel Tarde. Bourdieu no hizo el papel de Durkheim, pero él sí. Les digo, Latour es curiosísimo, o sea, y tiene la mejor página de internet que se van a encontrar en su vida, de un académico, entonces, o sea, completísimo, una maravilla. Entonces, les digo, hace el papel de Tarde, toda esta cosa. Quise empezar por acá porque, una vez más, para mostrar que hay una línea de continuidad en las ideas. No quiere decir que si leemos a Tarde vamos a ver ahí retratado completamente a Latour, o que si leemos a Durkheim ya no tenemos que leer a Pierre Bourdieu, pero hay esta cuestión de una tradición que continúa y un revival de una perspectiva que justamente nos dice lo social no explica, lo social tiene que ser explicado. El centro de la perspectiva de Bruno Latour se va a mover a la idea de la asociación, ¿no? Ya vemos esta cosa, ¿no? La asociación. Y la teoría del actor red, como ya es la razón social con la que se le conoce, ¿no? Teoría del actor red. Pero también se le llama de otras maneras a esta perspectiva, se le llama sociología de la traducción, antropología simétrica, en fin, ¿no? Sí, hay muchas denominaciones, pero esta es la que funcionó, y a Latour le encanta porque justamente la pongo en inglés porque le encanta que se escribe como hormiga, ¿no? Entonces ahorita explico por qué, pero le encanta que sea la hormiga, ¿no? Entonces, ¿qué es esta? ¿Cuál fue la discusión con Bourdieu? ¿Qué es lo que hace el buen Latour en términos de esto? ¿A qué nos estamos refiriendo por aquí? Bueno, la cuestión básicamente es la siguiente. Les digo, nosotros solemos generar explicaciones muchas veces, no estoy diciendo que todos, obviamente aquí sí hay antropólogos claramente por ahí, algunos no, algunos sí, pero y no todos los sociólogos o sociólogas, pero vamos a decir que ponemos algo, una categoría: sociedad, cultura, neoliberalismo, lo que ustedes quieran, y a partir de eso generamos explicaciones del fenómeno. Es decir, ¿por qué fulano se volvió narcotraficante? Ah, no, pues porque el neoliberalismo quitó la cuestión de los empleos, fue precario, tal cosa. ¿Por qué Perengano? ¿Por qué pasó tal cosa? Bueno, porque el Estado, tal cosa, la globalización, tal cosa. O sea, solemos poner como este tipo de cosas como arriba a veces. No digo que todos, pero es una forma común de tratar de dar cuenta de las cosas desde el punto de vista social, ¿no? Lo que Latour nos dice es: ¿qué es esto? O sea, no justo, de la misma manera que lo social no explica, la cultura no explica, la globalización no explica, el Estado no explica, el neoliberalismo no explica. Eso, lo que tenemos que explicar es el neoliberalismo, la globalización. Es decir, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué sentido podemos incluso plantear que esto sucede así? Dice Latour: la sociedad no existe, lo que existe son asociaciones. Lo que existe son asociaciones entre sujetos, entre individuos, vamos, un poquito justamente, ¿no? Pero también de estos sujetos con otras realidades, como podrían ser artefactos tecnológicos, animales, etcétera, etcétera. Y esto es lo que configura, ¿no? Lo que configura redes. ¿Por qué y de dónde les surge como la idea de incorporar estos elementos? Y ahorita veremos qué rendimientos se generan. O sea, porque Latour, aunque en sus inicios también en la cosa de la filosofía hacía cuestiones sobre religión,
Después se dedicó a los estudios de la ciencia. De hecho, se volvió relevante porque escribió este libro de la vida en el laboratorio. Entonces, junto con Wohlgart, ¿no? Entonces, esta cuestión, lo que se va dando cuenta es la relevancia que tienen los artefactos como elementos de inscripción para el propio desarrollo de la ciencia. Aquí es importante que hagamos una pequeña pausa, ¿no? Para entender qué es esto de los artefactos, etcétera, etcétera. En principio en la ciencia social, pero particularmente en esta ciencia social muy inspirada por Pierre Bourdieu, una de las palabras que yo más repetí en la sesión de la mañana y de ayer es la palabra simbólico. Violencia simbólica, capital simbólico, simbólico por aquí, simbólico por ahí, ¿no? Bueno. Justamente cuando uno está puesto así, está como orientado a esta perspectiva, las cosas se explican por aspectos simbólicos, ¿no? Por aspectos simbólicos, reconocimiento, jerarquías, cosas que reconocemos, que identificamos. Pero Latour lo que dice es, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo voy, por la calle y veo un letrero que dice baje la velocidad, escuela cerca, ¿no? A tantos metros, lo que sea, ¿no? ¿Será que la instrucción simbólica que está ahí, con todo lo que refiere, ¿no? Bueno, los niños o en el futuro, lo que ustedes quieran, cumple el objetivo? ¿Será que la gente baja efectivamente la velocidad como solo por el hecho de ver como el letrero? O sea, Latour dice, no es el caso de que solo la instrucción nos haga detenernos. Por ejemplo, si estamos en Europa, probablemente nos estén vigilando de alguna manera. Si estamos en México, más bien recurriríamos a un bonito tope, ¿no? Para que frene. Latour ahí dice, si no cumplo la ley moral, puede que se me rompa el corazón, pero si no respeto el tope, se me va a romper la suspensión. Entonces, es decir, ¿qué es más efectivo? ¿La ley moral o el tope? ¿No? Y el otro ejemplo que siempre pone y que es muy, muy bonito de esto es, y nos va a llevar directamente a esto, ¿no? Justamente, es el asunto de la llave, ¿no? Hoy en día ya, pues por ejemplo, ahorita que estoy hospedado, pues ya es otra historia. El ejemplo ya queda un poquito de modé, aunque todavía se puede traer, porque ahora ya tenemos estas tarjetas, ¿no? Pero la llave, el llavero de hotel, ¿no? O sea, es decir, imaginen ustedes, o sea, que antes, pues, las llaves de las habitaciones de hotel, pues la gente se las llevaba, y entonces, si tú perdías la llave del cuarto del hotel, pues antes tenías que cambiar la chapa completa, y eso era una cosa que resultaba cara para la administración del hotel. Imaginemos como una especie de progresión, como un experimento mental más o menos de lo que ocurrió realmente, pero bueno, no les voy a contar ahorita la historia de los llaveros del hotel, que de repente pues empezaron, bueno, la persona le dice, oye, dile a los huéspedes que por favor dejen la llave cuando salgan del hotel, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que hay algo así como, no sé, 100 personas, 100 huéspedes, y que la persona que está en la recepción, a cada uno que, oiga, por favor, puede dejar la llave, pero si de repente está atendiendo a alguien más, pues se le escapa uno, ching, ya se le fue uno. Oiga, deje la llave, otro se le fue, volteó tantito, se le fueron algunos más, no, ching, no. Bueno, si yo no me puedo hacer cargo personalmente de cada cosa, entonces empiezo a delegar en cosas. Por ejemplo, puedo poner un letrero que diga, por favor, deje la llave del cuarto. Entonces yo ya puedo atender otras cosas y alguien más está actuando por mí. Estoy delegando en el letrero. De todas maneras, puede que alguien salga rápido y no lea eso. Puede que alguien no hable español y si el letrero solo está en español, pues se sale también, ¿no? Puede que haya gente que incluso diga, ay, qué hueva, ya voy de salida, ya mejor me la llevo, ¿no? Pero entonces,
se idea una cuestión más interesante, que es estos bonitos llaveros, tal vez si hay aquí millennials ya no los recuerden, estos bonitos llaveros como de hotel, así como grandotes con el nombre del hotel y tal, que eran sumamente incómodos, ¿no? Entonces uno anda, es decir, ahí, aunque uno ya pasa en la calle, ay, esta cosa, algo de metal o de plástico grandote, que además, ahí de hotel no sé qué cosas, y regresas como a dejar la llave, ¿no? Es decir, lo que Latour quiere mostrar acá es el aspecto de cómo lo simbólico no es tan efectivo como solemos pensar, y la sociedad depende mucho más de la materia y de las cosas de lo que creemos para poder funcionar como funciona. No solamente en un sentido marxista de la reproducción material de la existencia, que ya es un materialismo, sino incluso un materialismo como justamente para poder llevar a cabo cosas y acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya pues ocurre esto, ya regresamos a dejar la llave a la recepción, no nos la llevamos. Hoy en día, por ejemplo, ya con las tarjetas, pues ya es otra forma, ¿no? También en la materia. Entonces, realmente ya si te llevas la tarjeta tampoco es así una cosa tan grave, es decir, no tienen que cambiar completamente las cosas, ¿no? Un último ejemplo que también a Latour le gusta mucho. En Berlín, a principios del siglo XX, pues había muchos robos, o sea, cualquier parecido con un país que conozcan, pues es mera coincidencia, había muchos robos. Entonces, es esta cosa de, por favor, cuando entre al departamento, al edificio de departamentos, cierre con llave. Pero pues somos, o sea, la gente, aunque no, fíjense, uno diría, no, los alemanes, no, pues claro, todo lo que les dices lo hacen, ¿no? Pero la cosa interesante es que realmente pues entraban, se les olvidaba, y entonces alguien más entraba y robaba, lo que sea, ¿no? Entonces inventaron una llave que se llama la llave de Berlín. Esta llave lo que hacía es que tú la metías y luego no la podías sacar de este lado, sino que solo estando adentro podías sacarla desde adentro, pero si cerrabas con llave la puerta, ¿no? Entonces así se empezaba a cumplir el programa de acción. Si te decían, pues cierra la puerta, ya no confiaba, o sea, no se confiaba como en ti, en tu sentido de la responsabilidad, ni nada, sino que se confiaba justamente en que ibas a hacer las cosas de esta manera, ¿no? Por la propia materia. La instrucción, cierra la puerta con llave, ya no es nada más como cierra la puerta con llave, ¿no? Es la cosa que te está diciendo, cierra la puerta con llave. Y si no la cierras con llave, simplemente no te puedes llevar tu llave, no puedes tampoco cerrar la puerta. O sea, es decir, se vuelve no es en todos los ejemplos, claro, puedes pasar volando un tope, puedes llevarte la llave del hotel y puedes no cerrar la puerta, pero ya se hace mucho más complicado. Latour ve esto lo ve también en los laboratorios, como las propias cosas, en las cosas se delega, como cuando el investigador no está presente, están los objetos, están los aparatos, están las enzimas, es decir, está todo eso que permite que justo nosotros de repente nos retiremos y el mundo social no se caiga. Entonces Latour dice, a ver, ¿por qué ciertas vertientes sociológicas se imaginan como si viviéramos en el mundo de los changos que se muestran en el Discovery Channel, donde de repente el macho alfa todos los días tiene que salir y refrendar su poder, ¿no? Así como de, a ver hoy quién me reta, ¿no? Alguien lo reta, hay susto, hay pelea, y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Lo social no opera como eso. Lo social estabiliza en el tiempo el poder, estabiliza en el tiempo y en las órdenes, estabiliza muchas cosas, y lo estabiliza fundamentalmente justamente porque delega en la materia cosas que sin esa materia sería imposible, ¿no? Justo ahí está la idea de red, ¿no? La idea de red es
Una red para la TUR son asociaciones de humanos y no humanos, que son, no tiene que ser en esta progresión, o sea, puede ser no humano, no humano, no humano, humano, etc. Es decir, ¿no? Estas asociaciones, la asociación encargado del hotel, letrero, o sea, administrador del hotel, empleado, letrero, llavero, tarjeta, ¿no? Es una, ¿no? Esta red, bueno, tarjeta no, porque sería el ¿no? Es decir, sería como en otro ejemplo distinto, ¿no? Pero hasta llavero, ¿no? O sea, es decir, esto es una red, ¿no? Es una red híbrida, es una red que no es como las redes de las que hablábamos hace rato, de relaciones solamente en el sentido convencional sociales, sino relaciones justamente entre humanos y no humanos, relaciones que justamente en tanto red conforman un actor red, ¿no? Conforman una, o sea, para Latour y sus amigos, el actor no es el individuo que hace, ¿no? El actor es la red. Lo que permite la acción es la red. Lo que consigue las cosas es la red. No es el individuo, es la red, ¿no? En este sentido, es decir, estas asociaciones híbridas y lo que se puede lograr con ellas, ¿no? Queda de manifiesto en otro ejemplo que me parece interesante también. Ustedes habrán visto que cada vez que hay una de estas desafortunadas y tristes matanzas, sobre todo en Estados Unidos, aunque ya también acá hubo, en las escuelas, en Estados Unidos siempre hay esta discusión de los que están en contra de la cosa de las armas, ¿no? De la Asociación Nacional del Rifle y todo esto, y los que están a favor de eso. Y entonces la discusión se lleva en estos términos de, unos dicen las armas matan y otros dicen las personas matan, ¿no? La respuesta de Latour es muy sencilla: las personas con armas matan. O sea, es la red de arma-persona. Porque si yo ahora, en un momento de enorme frustración, me quisiera poner muy loco con ustedes, si no tengo una pistola, pues difícilmente agarrándolos a iPadzazos o a sillazos, pues digo, no lo lograría, ¿no? De la misma manera, si tuviera una pistola aquí, pero no hubiera quien la disparara, pues claramente que tampoco se va a disparar sola, ¿no? Aunque los millennials dicen ahora, estas botellas no se acaban solas, ¿no? Justamente. Pero, es decir, es decir, el híbrido pistola-persona, la red pistola-persona, es lo que hace justamente que ese programa de acción sea posible. Sin esa red, pues no hay. Y entonces como que toda la discusión de decir, es que son personas las que hacen, o es que son las armas las que lo hacen. No, es que son las personas con las armas las que lo hacen. Parece una cuestión evidentemente, y es una cuestión de sentido común, pero muchas veces, o sea, lo loco del mundo social es que el sentido común de repente se nos va del lado y nos sorprendemos a nosotros mismos diciendo cosas como esas, ¿no? No, las armas matan, ¿no? Bueno, espérate, ¿qué estás diciendo cuando dices algo así? O las personas, ¿no? Bueno, ¿qué estás diciendo cuando dices algo así? Este ejercicio de hacer una reflexión sobre las asociaciones híbridas, ¿no? Algo que justamente por eso se le llama también lo que les decía de simétrica, ¿no? Porque es poner en un mismo plano a humanos y no humanos. Considerar, y esto es lo más polémico que hay en Latour y donde toda la gente ya pierde un poco la fe o se molesta o lo que sea, él dice, es que estas cosas se apoderan de la acción y la agencia no es privativa del ser humano, la agencia también está en las cosas, ¿no? O sea, es decir, está en la red de las cosas, pero vamos, o sea, es decir, claramente volvemos a eso, como no seríamos nada sin las cosas, bueno, no entendemos, pero como no seríamos imaginen programas de acción sin cosas, o sea, imaginen un mundo sin cosas, sin objetos técnicos, sin material, o sea, es decir, sería como complicado lograr, claro, la gente de repente dice, bueno, pero si quitas todas las cosas, el ser humano puede volver a hacer las cosas. Si quitas el ser humano, las cosas justo no van a hacer esto solas. Evidentemente, eso tampoco Latour piensa que las cosas se autoproduzcan, aunque vayan ustedes a saber cómo está la tecnología,
pues ahora ya hay máquinas que hacen máquinas, al rato ya quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero la cuestión interesante acá es este tema de que si pensamos por un minuto un mundo sin objetos, un mundo sin tecnología, todo el mundo social en el que vivimos y que lo vemos con una enorme estabilidad y que nos permite atender cuestiones simbólicas y todo esto, simple y llanamente se nos viene abajo, ¿no? Entonces, después de mencionar, o sea, toda esta relevancia de las cosas en ejemplos del propio Latour, que son ejemplos muy, vamos a decir así, muy cotidianos, pero que creo yo que son justamente útiles, podemos volver un poco a lo que estábamos diciendo antes de este tema de las redes, ¿no? O sea, las redes, que como las piensa la teoría del actor red en este carácter híbrido, lo que generan es justamente algo que entre más se tiene, ¿no?, se hace más probable que un determinado programa de acción pueda ser cumplido, ¿no? Es decir, se hace más probable. La sociedad no existe previa, no explica antes, sino que más bien, si yo quiero entender la globalización, es la globalización qué, dónde, cómo, yo puedo empezar en un punto y empiezo a rastrear la globalización. Por eso les decía que le encanta la idea de hormiga, porque es como ir como una hormiguita que va por el piso, ¿no? O sea, es decir, es ver el fenómeno, ¿no? Es empezarlo a rastrear como a ras de piso, ir viendo que eso que nosotros llamamos globalización o neoliberalismo o Estado, ¿dónde demonios está? ¿No? ¿Cómo adquiere materialidad y forma en esto? Y además, como las asociaciones, pues, o sea, los vínculos que se establecen no implican necesariamente una suerte de copresencia. Claramente por medio de la tecnología, las redes, tanto con humanos como con no humanos, pueden estar a kilómetros de distancia o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, claramente ahí las redes de, no sé, de la cosa de las cuestiones bursátiles, desde Wall Street hasta la Ciudad de México o lo que sea, es decir, son redes mediadas, ¿no?, a personas que tienen máquinas que se relacionan con otras máquinas, que se relacionan con personas, entonces que van generando justamente una posibilidad de romper con los espacios y con las escalas, porque lo muy pequeño puede tener impacto en lo muy grande puede tener impacto en lo muy pequeño. Entonces es una perspectiva que va generando un cierto dinamismo, ¿no? Un cierto dinamismo que además nos señala, ¿no?, nos señala que las jerarquías justamente emanan de estas posibilidades de redes, o sea, de estas posibilidades de redes. Ahí se estabiliza también el poder. En ese sentido, por poner les voy a poner un ejemplo más también de este carácter interesante. Les digo, y después les cuento en los estudios de Latour cómo lleva a cabo esto, qué es lo que estudia, cuáles son sus textos famosos, y veremos algunas otras cosillas sobre el carácter también de las propias redes, ¿no? Pero para ir con el caso de lo que decíamos de la sociedad no explica, sino es lo que debe ser explicado, les voy a poner un ejemplo personal que me parece útil. Les digo, como todo ejemplo personal, pues de repente puede ser muy arbitrario y muy a modo, pero bueno, ¿no?, creo que da cuenta de algo. Cuando uno como mexicano va a Alemania, pues vas con todos los estereotipos del mundo, ¿no? Los alemanes son muy ordenados, los alemanes son muy organizados, los alemanes son muy respetuosos de toda la ley, ¿no? Entonces tú llegas y dices, no, bueno, los alemanes, wow. Y cuando llegas a la ciudad de Múnich, descubres una cosa fantástica para un mexicano. El metro no tiene torniquetes. ¿No hay torniquetes para entrar al metro? O sea, puedes entrar al metro y subirte al metro sin pagar boleto. Y entonces, dices, wow, estos alemanes son bien respetuosos, porque mira, todos
entran con su boletito, porque hay una maquinita donde sellas el boleto indicando que te vas a subir a una maquinita ya en el andén, ¿no? Ya en el andén, ¿no? Entonces dices, no, bueno, está fantástico, ¿no? Está fantástico. Qué maravilla, los alemanes son respetuosísimos, ¿no? Pero todo sería muy bonito, o sea, es decir, si solo fuera como atribuir a su cultura. Si uno dijera, no, qué bárbaro, esta cultura es una cultura superior, es una cultura del respeto a la ley, qué bárbaros. Pero bueno, después piensas, bueno, no eran estos los que andaban haciendo atrocidades hace unos tiempos, o sea, igual que los escandinavos son ahora muy decentes y ABBA y todo eso, pero no eran vikingos, o sea, ¿será que la cultura realmente, bueno, será que la cultura realmente da cuenta de esto? Pues poco a poco te vas enterando de la triste realidad. La triste realidad es que en Alemania existe algo así, no sé, pues la autoridad del metro, vamos, o sea, como una especie de policía del metro, vamos a ponerlo así, que lo que hace es esto: tú te metes sin pagar, porque además es caro, y como mexicano pues más, y en euros pues más, y de repente, cuando se van a cerrar las puertas, se suben 2 personas o así y te dicen, somos la autoridad del metro, sus boletos por favor. ¿Sí? Si no traes boleto, pues te ponen ahí una multa que obviamente es más cara que el propio boleto. Y pues ya, ¿no? O sea, dices, bueno, qué mal, qué bárbaro, no, ahora entiendo esto, ¿no? De todas maneras, la probabilidad de que te cache esta policía es baja, porque pues no sé, de 20 viajes por ahí te tocan uno y a lo mejor en ese uno ni siquiera alcanzaron a pedirte el boleto a ti. Entonces, o sea, como que uno piensa en esta mentalidad un poco así, como que, bueno, a lo mejor vale la pena como correr algún riesgo alguna vez, pues no es tan grave, ¿no? Tiempo después te enteras de un detalle súper bonito y donde te das cuenta que todo tiene sentido. Vas terminando tu doctorado, eres muy feliz y de repente te dicen, muy bien, usted ya hizo todo, necesitamos que vaya a la policía y nos mande su certificado como de que no tiene antecedentes penales. Está bien. Entonces vas a la policía y les dices, oiga, pues me quiero titular, no sé qué, puedo mandarle a la universidad algo, no sé qué. Y te vas enterando que después de un cierto número de multas, eso puede generarte algún tipo como de antecedente, ¿no? O sea, no pagar el boleto del metro. Y entonces entra toda una consideración, porque vas descubriendo que en Alemania el grado de doctor es una consideración académica, pero también de honor, que queda adscrita a tu nombre. O sea, yo aquí en México me llamo Jorge Galindo, en Alemania me llamo Doctor Jorge Galindo. Es decir, ¿no? Entonces, incluso ustedes verán, si han andado por ello, los timbres de las casas no tienen número, ¿no? O sea, no es el departamento 1, 2, 3, sino Schmidt, Niedermayer, y los que son doctores es Doctor Niedermayer. El grado absurdo es que si alguien tiene 2 doctorados, en su timbre dice Doctor Niedermayer. O sea, miren, nomás porque lo están, pero se los subo por esta, ¿no? ¿Qué es esto con lo de la TUR? O sea, es decir, les digo, obviamente yo no hice este proceso, ni me agarró la policía, ni lo hice por el lado. Si no tengo doctorado, me quitaron el doctorado por el metro. No, pues te informas, ¿no? Te informas ahí un poco, ya. Por eso hay socialización y tal, ¿no? También te van explicando cosas, ¿no? Pero el asunto interesante es que lo que tú en un primer momento le atribuyes a la cultura, así les digo, ojo de buen cubero, no como un sociólogo, bueno, pero a la cultura, ay, mira, los respetuosos que son, te vas dando cuenta que son asociaciones, ¿no? De cosas que tienen que ver con, que están súper. El programa de acción, pagar el metro, tiene que ver con policía del metro, con valores también, o sea, es decir, claramente alguien te puede decir, oye, paga el metro, o sea, es decir,
con cuestiones normativas, simbólicas, pero también con la policía del metro, con la policía normal, con la universidad, con el grado de doctor, entonces de repente dices, no, bueno, o sea, es decir, mi afán simple de no pagar el metro, o sea, es decir, lo que me está indicando que lo pague no es nada más como esta cosa de págalo porque es lo correcto, sino es toda una red. Y esa red es tan robusta que por eso justamente tiene todo el sentido que la gente pague el metro, ¿no? Es decir, porque, insisto, realmente son pocas las veces que te toca este asunto. No sé si eso ha cambiado ahora, digo, yo regresé ya hace unos años, pero era muy escasa, o sea, la probabilidad era realmente escasa, ¿no? O sea, es decir, y como a diferencia de cuando eso te toca en el tren cuando vas a otra ciudad, pues que bueno, es un recorrido más largo y es inevitable, casi que te van a revisar, acá de una estación a otra a lo mejor te puedes hacer un poco tarugo o alguna cosa y ya ¿no? Pero bueno, entonces eso les digo, es un poco como aquí lo que está contendiendo Latour, o sea, la idea de no plantear estas explicaciones desde la cultura, la sociedad, el neoliberalismo, la globalización, el Estado, y así podemos encontrar muchos otros casos donde todo esto va traduciéndose, por eso le llaman también sociología de la traducción, se va traduciendo un programa de acción, se traduce a otra plataforma, ¿no? O sea, es decir, el mensaje de no te lleves la llave se traduce a un letrero, se traduce a un llavero, se traduce. Y entonces, claro, en la traducción, como toda traducción, algunas cosas se pierden, pero la idea es que más o menos el mensaje que pretendes permanezca, ¿no? Esa traducción, les digo, es, en el caso del llavero es no te lleves la llave, en el caso del boleto del metro es paga el metro. Y lo que Latour nos dice es, si solo fuera un asunto de socialización, esto no sería así, porque el letrero, la instrucción simbólica, la petición, lo normativo, bastaría por sí mismo para que nosotros cumpliéramos la norma. Entonces, eso es les digo, el fundamento, vamos a ponerlo así, de la teoría del acto red. Obviamente Bruno Latour, en sus investigaciones, pues no se la pasa, digo, pone muchos ejemplos en sus textos, pero sus investigaciones son investigaciones muy interesantes, muy sugerentes, sí posmodernonas, la verdad es que sí, en el sentido, en el estilo incluso, muchas de ellas, justamente de estos híbridos, estas redes. Por ejemplo, tiene varios textos de varias cosas, tiene textos sobre los expedientes en el derecho, pero ahorita les voy a mencionar un texto que se llama Aramis o el amor a la tecnología. Aramis es la historia contada además como una suerte de novela. No sé, ni siquiera sé cómo podría traducir eso, pero Latour le llama como cientificción, o sea, como ciencia ficción, pero no ciencia ficción como Avengers o cosas así, sino algo que fue la realidad, pero que tuvo un componente de ciencia y de ficción, donde Latour inicia con una cuestión, con una pregunta de carácter casi que novelístico, ¿no? Es, ¿quién mató a Aramis? Aramis era un tren. ¿Quién mató a Aramis? Y entonces Latour hace las veces de un detective, pero, o sea, de un investigador, pero no en el sentido de un antropólogo, sociólogo, sino prácticamente de un detective que dice, ¿quién mató este proyecto? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo podemos dar cuenta de esto? Y entonces esto tiene que ver con lo que el día de ayer yo les comentaba sobre el papel de los ingenieros. Latour nos dice, la ciencia social estudia mucho los políticos, pero hay que estudiar los ingenieros, porque los ingenieros nos cambian el mundo, la vida permanentemente, o sea, es decir, el gran impacto, justamente ellos son gente que hacen realidad esta cuestión de una ciencia ficción, o sea, se imaginan cosas y después resulta que te cambian la vida, y se imaginan cosas a partir de diagnósticos que tienen de sociedad. En el caso de Aramis, la historia va más o menos así. En Francia, a gente se le ocurre, o sea, los coches generan tráfico y contaminación, tal. Los trenes son interesantes porque son colectivos, pero justamente en ese carácter colectivo restringen libertades, ¿no? O sea, es decir, pues el metro me lleva
a donde está la estación del metro, no me lleva donde yo quiero, ¿no? O sea, el coche me lleva donde yo quiero, pero genera estas cosas. Entonces empezó a plantear la posibilidad de desarrollar un híbrido que fuera un tren cuyos vagones pudieran separarse para que te dieran la comodidad prácticamente del automóvil con la cuestión de ser transporte colectivo. Es una cosa que que ya cuando se hizo sonaba de la Guerra de las Galaxias y que bueno, es una cuestión que seguiría siendo para muchos lugares pues un sueño absoluto, no sé. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que, imagínense, cuando esto sale, cuando este plan sale, los científicos, los técnicos, le dicen, hagan de cuenta, los técnicos le dicen a los políticos, fíjate que podríamos desarrollar una cosa así. Los políticos pues, le dicen a los empresarios, ¿no? Oigan, necesitamos dinero para tal cosa, ¿no? Y entonces todo el mundo está muy entusiasmado, claro, pues vamos a hacer una cosa así, imagínense, va a resolver muchos problemas, etcétera, etcétera. En esta red, entonces que ya todo el mundo está como interesado, vamos, en este proceso, lo que va ocurriendo es, bueno, entonces hay un financiamiento, desarrolla esta idea, es posible, sí, bueno, hay que intentarlo. Lo que empieza a ocurrir es que los técnicos empiezan a tener problemas porque obviamente una cosa que va a una cierta velocidad para poder desacoplarla, no podías hacerlo en términos mecánicos, yo no soy ingeniero, pero me imagino pues, la fuerza y la velocidad, entonces tenía que ser una cosa electromagnética de separación para que pero no logran dar con la cuestión técnica, no logran dar con la cuestión técnica perfecta. Entonces Aramis va perdiendo el interés paulatino de estos y entonces vemos como un poquito, perdón ya los chistes, pero ya es muy tarde, como el chorrito se hace grande, se hace chiquito, es decir, esa red que se iba haciendo grande, ¿no? Que era técnicos, empresarios, políticos, sociedad civil, todos entusiasmadísimos, empieza a perder, al grado que como no se consiguió el componente técnico efectivo, ¿no? La red llega a un punto en el que ya no tiene componentes, ya no es un programa de acción, ya no todos están como en esa suerte de dirección, ¿no? Lo que los unía eran planes, pero también lo que los unía a la posibilidad era la propia tecnología que tenía que funcionar. En otra ciudad en Francia se logró un modelo distinto de este tren, bla, 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 pero bueno, entonces es una historia así, y Latour por eso dice, bueno, pues Aramis muere, ¿no? Por decirlo justamente, por esta cuestión de asociaciones que se van rompiendo, ¿no? Que se van rompiendo. ¿Qué es Es decir, que ahí la cuestión para esta perspectiva, lo que nos pide en pasos, vamos a decir así, metodológicos, lo que nos pide es atender una serie de cosas, ¿no? Atender una serie de cosas, una serie de pasos para ver el tema de las redes. Estos pasos son los siguientes, ¿no? Es decir, el primer paso es que un grupo de actores defina la identidad y el papel que otros, dentro de un determinado curso de acción, va a tener, al mismo tiempo que establece su propia identidad y se presenta como indispensable para los demás. Es decir, esta cuestión de identidad ahorita, como de distribución de identidades y de volverse indispensable, podemos verlo en casos también. Latour tiene otros textos, de Aramis, pero tiene otro texto muy interesante sobre Pasteur y la cosa, el estudio del tema
microbios. El texto de Pasteur se llama "Dadme un laboratorio y mover el mundo", ¿no? Como esta cosa de darme una palanca, ¿no? Entonces la cuestión es, tú, en el tema de las redes, normalmente alguien llega, o sea, les digo ahorita, justo ese es el rastreo que se tiene que hacer, ¿no? Alguien llega y dice, ¿quieres hacer un tren? O sea, a ti te toca ser el que va a financiar, a ti te toca el que va a impulsar esto cabildeando. A mí me toca hacer tal cosa y soy indispensable para lo que quieres hacer, ¿no? Porque tengo el conocimiento, tengo lo que sea. En el caso de lo de Pasteur, pues claramente Pasteur se presenta como alguien que dice, quieren resolver el problema que tienen con su ganado, tienen que pasar por mi laboratorio, ¿no? Distribuyes identidades, ¿no? Pensemos en casos, incluso ejemplos más locales, en cuestiones políticas. Ahorita podemos poner algunos ejemplos acá, ¿no? El segundo momento es el momento de lo que le llaman el interesamiento. Es decir, ahí en ese momento uno de los actores intenta convencer a otros de que les conviene aceptar el papel asignado. O sea, es decir, primero generas como las identidades, ¿no? Después les tratas de convencer del papel asignado de convencer, porque es necesario para cumplir sus objetivos. Este momento implica la implementación de técnicas, ¿no? Que hace que los intereses de los actores involucrados se traduzcan para lograr su cooperación. Es decir, aquí hay una cuestión interesante, porque es, obviamente uno no llega y dice, bueno, vamos a construir este tren para que yo me haga famoso, sino, bueno, te conviene a ti político por tal cosa, a ti empresario vas a tener ganancias. O sea, tienes que traducir tu interés a los intereses de los otros, ¿me explico? O sea, es decir, los otros tienen que estar convencidos de que están actuando también en términos de su propio interés, ¿no? Esto es algo, les digo, importante, porque ahí es el asunto de, bueno, tú vas volvamos a nuestro ejemplito, ¿no? Nuestro ejemplito de la llave, ¿no? O sea, ahí lo interesante es eso, o sea, está en tu interés no llevarte la llave de hotel. O sea, no es que ya estés haciendo algo por mí, estás haciendo algo por ti. Porque si te llevas este llavero grandote y metálico, te va a estorbar en tu paseo. O sea, es decir, déjanos la llave, es tu interés, pero yo estoy traduciendo mi interés a las cosas y convirtiendo en que mi interés sea tu interés, ¿no? También. Entonces, algo ahí interesante, valga la redundancia. Después viene el reclutamiento, ¿no? Que consiste en la asignación de roles particulares a los actores que han aceptado esta identidad, ¿no? Este reclutamiento, justamente el reclutamiento, ¿no? Este reclutamiento pues es ya eso, es decir, ya que les dijiste, este sería tu identidad dentro de la red, y que les dices, te interesa, o sea, esta identidad tiene que ver con tu propio interés, viene el tema del reclutamiento, que es justamente ya cuando los logras, vamos a decirlo así, enganchar, ¿no? Y esta es una figura en la Tour que aparece permanentemente, ¿no? O sea, reclutas materia, reclutas personas, reclutas asociaciones, reclutas lo que sea, ¿no? O sea, reclutas. Y el último es la movilización. La movilización, justamente, ahí lo que ocurre es que ya la red, el programa de acción de la red se echa a andar, y en muchos casos, la red justamente adquiere algo así como lo que podríamos denominar un vocero, ¿no? O sea, es decir, alguien habla en nombre de la red, ¿no? Puede pronunciarse en nombre de toda la red. Por ejemplo, Pasteur se pronuncia en nombre de la red, lo que los políticos se podían pronunciar en nombre de la red. En el caso de Pasteur, para ponerles el asunto es, hagan de cuenta, les lo he explicado de una manera un tanto simplista. O sea, Pasteur llega y dice, a ver, usted distribuyo como identidades, yo soy aquí el científico, a ustedes les va a tocar el papel tanto cosas como personas e incluso bichos, ¿no? O sea, sus animales van a tener una cierta identidad,
los granjeros, ganaderos, perdón, otra, los políticos otra. Todos tenemos, es en interés de todos que esto funcione, de las vacas para que no se mueran, de los ganaderos para que tengan ganancias, de los políticos por tal cosa, porque si yo triunfo, pues Francia también, no sé qué, ¿no? Después ya viene la cuestión del reclutamiento y de la movilización. Pasteur habla por la red. Es decir, cuando Pasteur dice yo hago, yo digo, yo tal cosa, lo que está haciendo es que está poniendo en consideración toda una cadena enorme de animales, más objetos de laboratorio, más políticos que lo apoyan, más ganaderos, más ciencia, más bla, 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 bla. O sea, es decir, ahora, en relación con esto, cuando ayer Jorge hacía la pregunta sobre el tema de perspectivas que no expliquen, que expliquen, que no expliquen, qué onda con el papel, Latour lo que dice es, justamente como no vamos a partir de algo que explique externo, o sea, no vamos a decir Pasteur triunfó porque la racionalidad de la ciencia o lo que ustedes quieran, lo que dice es la descripción de la red es la explicación del fenómeno. O sea, claro, ¿qué tan robusta tiene que ser esa descripción para hacer una explicación mejor? Pues es justamente, o sea, es decir, justamente tratar a los más elementos posibles, porque eso es lo que te va a dar cuenta de por qué. ¿Qué explica el éxito? ¿Qué explica lo de por qué se paga el metro? ¿Qué explica por qué esto? Pues justamente poder hacer una descripción suficientemente compleja. Si en el ejemplo que les ponía de la llave del hotel o de tal, pues es muy... no sé si queda claro. O sea, ¿por qué la gente cerraba la puerta? Pues porque no podía entrar o cerrar si no lo hacía. ¿Por qué la gente no se lleva la llave? Por tal. ¿Por qué la gente paga el metro? Por tal cosa. ¿No? O sea, la respuesta ¿por qué? Se responde en la propia descripción de la red, que va dando cuenta de cómo ese programa de acción tiene una posibilidad. En el caso les digo, es el asunto de cómo Pasteur rompe con jerarquías. O sea, la idea misma de decirles, sus grandes animales se curan si yo atiendo cuestiones pequeñísimas, y cosas que ocurren en el campo se pueden solucionar si las llevamos al laboratorio. O sea, es decir, es una forma de transferir escalas, dimensiones espaciales, etcétera, etcétera, y de dar cuenta ahí de dónde están los elementos que hacen que la red funcione, pero también los elementos que hacen que la red en un momento dado pueda dejar de funcionar, porque justamente como en el ejemplo que les decía, si de repente un elemento falla, ¿no? Es decir, ahí, cuando un elemento falla, puede que la red empiece a perder justamente consistencia. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando una red ya está funcionando, vamos a decirlo así, ya cotidianamente, Bruno Latour dice que esa red ya está caja negrizada, ¿no? O sea, es decir, ya opera como una caja negra, nadie nos preguntamos por qué, pero funciona. La cuestión del metro, lo que ustedes quieran, o sea, es decir, ya cuando más o menos, por ejemplo, cuando tenemos aparatos de este tipo, ¿no? Mientras funcionan, pues nadie se pregunta absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando de repente deja de funcionar? Pues entonces necesitamos pedir que lo abran para ver qué es lo que ocurre. Justamente en ese mismo sentido, Latour, por eso se interesa mucho y por eso esta perspectiva es particularmente útil para ver controversias, y en ese sentido por eso es muy utilizada para cuestiones de innovaciones. Porque el tema es qué ocurre cuando de repente se abre la caja negra, cuando de repente alguien dice esto puede ser distinto, cuando de repente se rompen como ciertos acuerdos, y entonces se tiene que reconstruir el asunto de la red. O sea, ya cuando está caja negrizada, no es que no se puede estudiar, pero para esta perspectiva lo interesante es cuando está la controversia, no cuando ya está caja negrizada y estable, porque ahí ya, casi la turdía, ahí ya puede entrar la sociología convencional. Pero la sociología esta no convencional es cuando vemos, o sea, cuando tenemos que ver qué soportes materiales, humanos, de red, etcétera, están entrando. Entonces ahí, les digo, si de repente un político dice ya no quiero, si incluso, y esto yo sé que va a sonar súper marciano, pero bueno, yo les dije, es decir, incluso si
microbio ya no quiere. ¿Me explico? O sea, es decir, también a ver, o sea, Latour, por eso les digo, es muy postmoderno porque plantea cosas como que el vocero también es vocero de los microbios y es vocero de... ¿Sí me explico? O sea, suena como súper extraño, pero bueno, así lo escribe, ¿no? O sea, no estoy yo inventando. Es decir, el vocero también se vuelve vocero de los moluscos que están tratando en un texto de Canón, por ejemplo, o de los bichos, esto se vuelve el vocero, ¿no? Habla en representación, se vuelve representante porque claramente no está hablando por todos los microbios, pero está hablando por los microbios con los que hizo la prueba, por decirlo así, ¿no? Con los que hizo el experimento. Entonces te vuelves el vocero. Es como si tú salieras y dijeras, los microbios están de acuerdo conmigo en que esto va a hacer que ya no nos ataquen, ¿no? Les digo, es una cosa como peculiar, pero en fin, más o menos por ahí va, ¿no? Latour también a lo largo de sus textos cambia un poquito de registros, pero... Y claramente cuando alguien se nos revela, pues aquí de la propia red, entonces el vocero ya no puede hablar por todos, ¿no? Fíjense que sí, tenemos al esto, el otro puesto, pero de repente, pues no, ya los bichos ya no quieren hacer esto. O las, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos como, les digo, nadie lo hace así, pero pensemos como estas cosas del tema de, cuando fue la crisis de la... como citando a nuestra querida Elbester Gordillo, de la influencia HSBC, cuando fue la crisis del H1N1, es decir, ¿qué es lo que pasaba? Ese era un momento de controversia, ¿no? No sabíamos qué onda, podía ser la nueva fiebre española y acabar con todos, podía ser un catarro, podía ser muchas cosas. ¿Qué esperábamos de los especialistas? Que cuando hablaran por el bicho, ¿no? Es decir, que te dijeran, ¿se acuerdan las preguntas? No sé si lo recuerden, pero era, digo, no sé también acá cómo se vivió. Digo, allá en el DF pues fue una cosa increíble, porque pues imagínense, nunca había habido tampoco tráfico, ¿no? Está fantástico. Entonces, o sea, cuando se acuerdan que decían, ¿se puede contagiar uno si uno estornuda en la mano y luego agarras el tubo del metro y yo llego y agarro el tubo del metro? ¿Se acuerdan? Esas eran las preguntas que se hacían en la televisión y a los especialistas. Y había un punto en el que los especialistas no sabían qué decir. O sea, no estaban representando a nadie. Eran, bueno, es que no sabemos esta cepa, esta cosa. ¿Se acuerdan que la gente pregunta? Yo recuerdo una pregunta fantástica que era, ¿y por qué le dio a la cepa por mutar? O sea, ¿por qué quiso mutar ese virus? O sea, ¿por qué justo ahora quiso mutar? O sea, ¿qué le dio? O sea, esta atribución también como de agencia y esta cuestión de que de repente nosotros empezamos les digo, a darle a los expertos esa cuestión de que a final de cuentas nos están hablando por ellos. O sea, es decir, me explico, no se lo toman en este sentido como metafórico, de somos los representantes de los bichos, pero es decir, pero nosotros nos esperamos que nos estén hablando por ellos, que nos estén diciendo la opinión, los deseos, lo que buscan, lo que quieren, cómo funcionan y cómo le podemos hacer. O sea, es decir, ellos se vuelven para nosotros, son sus representantes. Y entonces eso nos lleva al último punto que quiero mencionar, tratar acá sobre Latour. Y les repito, yo sé que cada paso vamos a cosas más extrañas, pero bueno, es viernes, ¿no? Entonces está el asunto Esta perspectiva justamente comparte mucho con otras perspectivas antropológicas, como lo que se hablaba ayer brevemente, Philippe Descola y todos estos, de nuevas ontologías, de formas distintas de ver las cosas, porque acá, ¿qué se nos desdibuja? Es algo que también con lo de Ulrich Beck más o menos estaba, ¿no? ¿Qué se nos pierde? Se nos pierde la diferencia entre naturaleza y sociedad. Ya no hay ahí naturaleza y sociedad. ¿Qué hay? ¿Quién sabe? Un híbrido también de naturaleza y sociedad. Por eso a Latour le encanta esta cosa del antropoceno, esta época geológica que todavía, o sea, se discute y tal, en la cual el ser humano se ha vuelto una fuerza geológica, es decir, no completamente, ¿no? Ya no hay naturaleza, ya no hay sociedad, hay también hibridación. En esa cuestión, dice Latour, fíjense hasta dónde hemos llegado en eso.
¿Se acuerdan cuando el tema de las vacas locas? ¿Se acuerdan que las pobres vacas se volvieron locas porque les dimos a comer cerebro de vaca? Es decir, bueno, no nosotros, allá en Inglaterra, en Francia, no sé dónde, pero les dio a comer. Les puso como cerebrito ahí de vaca y entonces empezaron a comer como en su comida. No sé por qué razón, no me pregunten, pero fíjense, esta cuestión de que la naturaleza y la sociedad se desdibujan y entonces es una nueva forma política lo que surge de eso. Latour lo identifica justo cuando en esta crisis de las vacas locas, el presidente de Francia sale en un discurso y dice: un herbívoro es un herbívoro. O sea, para nosotros un herbívoro, es decir, pensamos, ¿cómo pensamos? ¿No? O sea, es decir, un herbívoro es un herbívoro, pues claro, o sea, es decir, pues un herbívoro solo come hierbas, pero que ya salga el presidente quiere decir que se politizó eso. Es decir, ya no está claro que un herbívoro sea un herbívoro, porque puede ser que un herbívoro no sea un herbívoro. Y necesitamos políticamente decir, así como decimos Make America Great Again, o haya sido como haya sido, o cualquier cosa política, así declaración de grandes vuelos políticos, necesita salir un presidente a decir un herbívoro es un herbívoro. ¿Qué pasa ahí? La asimetría ya no nada más es entre naturaleza y sociedad, sino que ya tampoco hay distinción entre ciencia y política, ¿no? Ciencia y política es Sí. Para complementar el ejemplo, yo estaba con lo de las vacas rojas en Alemania y salió que un polo a hacer una declaración también, y entonces sale el secretario de Agricultura alemán y les dice a los empresarios: oigan, pues tenemos que matar a esas vacas. Y entonces dijeron: no, véndanlas a América Latina, ellos no son consumidores. Y con eso es otra, es un herbívoro, pero los latinoamericanos comen vacas aunque estén locas, ¿no? Porque están más locos que las vacas, seguramente. Sí. No, gracias. No, efectivamente. Es decir, entonces, efectivamente, aquí la cosa es, ya no nada más no hay naturaleza y sociedad separados, ya no hay ciencia y política, porque resulta que entonces la política hace pronunciamientos científicos, la ciencia hace pronunciamientos políticos, y entonces el último punto es uno de los... pero todavía podríamos decir un puntito más, pero ya el penúltimo punto es este. Latour saca entonces un texto que se llama el Parlamento, ¿cómo se llama? Las políticas de la naturaleza, se llama en francés. Y lo que nos dice es, en esta época del antropoceno, lo que deberíamos tener es un parlamento de las cosas y los animales. O sea, ya no deberíamos de ir como representantes del PRD, el PAN o el PRI, sino debería de estar el representante de las vacas, el representante del smog, el representante de esto. Es decir, Latour ahí, les digo, se pira medio loco, pero es interesante porque justamente plantea que o sea, él dice, esto puede sonar extraño, ¿no? O sea, como un representante de eso, pero dice, de facto es lo que estamos haciendo, pero no lo hacemos de manera tan explícita. O sea, es decir, de facto la gente está hablando en nombre de los animales, en nombre de esto, en nombre del otro, pero no asume como completamente este asunto de intereses tampoco, no asume como el asunto porque seguimos pensando que hay una separación entre naturaleza y sociedad, entre ciencia y política, pero en la realidad cotidiana esto se empieza a desdibujar o se va desdibujando permanentemente. Es un asunto ahí ya, les digo, ese texto es un texto que se lee mucho, sobre todo en cosas de ecología política y esas cosas, ¿no? Y ya, por último, está el asunto de que Latour escribe sobre muchas cosas, pero en uno de sus últimos libros, de los modos de experiencia de los modernos, dice, bueno, tenemos que ir viendo, o sea, que claro que está claro que si nosotros vemos las cosas como red, no vamos a ver esta separación
que ve la sociología convencional entre ciencia, política, economía y tal, porque lo que vemos es la hibridación de todo esto. Dice, pero bueno, para los modernos de alguna manera sigue siendo relevante hablar en esos términos, ¿no? Entonces ahí lo que propone es un poco ver estos modos de existencia, cómo hay distintos registros o lo que él llama modos de existencia. Esto después de la charla o que tengamos ahora de la discusión, quisiera dejarlo como último punto porque esto se vincula mucho con lo que vamos a ver de Boltanski, de Thevenot en algún sentido, y porque la idea es que a final de cuentas, al menos este nivel simbólico de distinciones o lo que ustedes quieran, sigue estando presente, pero lo que Latour nos invita en la teoría del actor red, o sea, sigue estando presente porque es nuestra antropología, porque nosotros decimos, hay esto, hay otro, hay lo tal, ¿no? Es decir, si vemos las cosas desde el punto de vista de la red, se nos van a desdibujar, pero si volvemos a nuestra propia experiencia, pues muchas veces van a volver a aparecer, y Latour tiene que dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, bueno, en términos muy generales, esto es la cuestión de Bruno Latour. Bruno Latour tiene además, solo para referencias bibliográficas, ustedes, ahí les recomendé el libro más famoso de él, Nunca fuimos modernos, ¿no? Es decir, muchas de estas ideas están puestas ahí. También es muy juguetón con sus conceptos, entonces luego tiene unos conceptos, el concepto de constitución moderna, el concepto de no sé qué, el concepto de programa luego desaparece, pero en términos generales, ese libro es su libro más famoso. Su libro donde él resume la perspectiva del actor red es este que se llama Reensamblar lo social, que está editado por Magnetial. Nunca fuimos modernos, está por siglo XXI. Los modos de existencia, si no me equivoco, creo que salió en Paidós ahorita. Y bueno, hay cada vez hay más textos de Latour. Y Michel Calón tiene textos interesantes sobre la cuestión de los mercados, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una perspectiva, les digo, muy novedosa y en verdad hoy en día está siendo muy utilizada, no solo en Francia, está siendo muy utilizada, está siendo muy discutida, y si alguien tiene interés, por ejemplo, con Bourdieu no puede ver su película, esta que hizo ahí en YouTube, esta de la sociología es un deporte de combate. Con Luhmann puede ver los videos que hay en YouTube también, lo que sea, pero Latour, como todavía está vivo, a veces da incluso cursos en línea a los que uno se puede inscribir. Entonces es una cosa como de discusión ahí en foros, con Latour y les digo, es un tipo muy activo, ahora sí que hace honor a la cuestión tecnológica, ¿no? Su página de internet tiene todos sus artículos en todos los idiomas que están, no los libros, pero los artículos. Entonces es una cuestión interesante, y si quieren abrimos el espacio para preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, ¿no? Entonces, sí, ¿qué onda? Oye, Jorge, ayer tú comentabas algo que me parece muy interesante. Quiero comentar algo con tu exposición sobre la TUR, que me pareció excelente, muy clara. Decías a propósito de la aportación de Durkheim, voy a exagerar tu comentario, pero decías que Durkheim había aislado, identificado un ámbito, digamos, social, y que allí había que poner, digamos, el reconocimiento al trabajo de Durkheim, ¿no? Y no sé, quiero exagerar esa observación que hiciste para decir que, digamos, la sociología se movió desde Durkheim a la fecha en esa estela que creó, digamos, en ese marco, en esa invención de lo social que hizo. Pero mi pregunta va en el sentido, si tú lo ves ahora a Latour como, claro, cabeza de prácticamente una generación de filósofos y sociólogos que están pensando la materialidad, si no verías esta identificación que hace Latour, donde, digamos, nos dice básicamente, lo vería yo así como, pensemos en los híbridos, cada vez hay más híbridos y realmente siempre han sido híbridos, porque no lo hemos visto así. ¿No verías tú como una especie de viaje en la sociología, más que un enfoque
alternativo que está ahí junto con otros, si este énfasis en lo material en la cosa no significará realmente una revolución tipo durkheimiana, si se habría que atribuirle a Durkheim esa identificación de lo social, digamos, de la sociología. Ese es mi punto. Sí, digo, si quieren algunas otras y ahorita para ir contestando así como esto, así, si hay algún otro comentario, crítica, sugerencia, controversia. Sí. Tengo un comentario que me ha un poquito olvidado, recuerdo que hace algunos años en un amigo que trabajaba en ecología médica, y él se quejaba mucho de lo poco que se tomaban en cuenta dentro de la sociología y las condiciones en general de las cuestiones del cuerpo y cómo influía en la conducta de la gente y en situaciones dadas, ¿no? Trabajamos para la eutanasia aquí en Guadalajara. Y también se lamentaba mucho, recuerdo que preguntaba porque realmente las conclusiones eran solamente tomar en cuenta las acciones más racionales, más digamos, valores y ciertas cosas de la subjetividad, pero siempre como algo muy lógico de la hombre. Y muchísimos eventos que se desencadenan de manera paulatina, desencadenan, no sé, al alcanzar éxito o no, donde entran factores que no son tan lógicos, desde cuestiones mentales, ¿no? Él trabaja mucho con gente de pruebas mentales, pero que eso no era parte de lo que se realizaba, o incluso hacía referencia, también se me hacía mucho a veces, pero hacía referencia a cuestiones como no me pude levantar, tuve una cruda, tuve cólicos, y que desencadenaba una situación y un evento más o menos con esta idea de red de una manera diferente. Entonces, mi pregunta, con mi duda, va un poco, si no ponemos, o sea, en ese tipo de redes, si la TUC también cambia todas esas cuestiones, no solamente materiales, sino también, digamos, cuestiones biológicas, y en un sentido, digamos, tomando el cuerpo como un sistema biológico aparte, no solamente la participación de la comunidad de los seres humanos, solamente en su psique, sino como parte de un ente mucho más amplio, ¿sí me explico? De las puras acciones racionales, positivas, lógicas, ¿sí? Basar en valores y normas, pero de alguna manera lógicas. Sí. ¿Alguien más? Sí. En estos textos suelen, bueno, tú mencionaste ahorita convencer o interesar. Y luego yo he leído en esos textos y también hablan de disciplinar. Entonces me gustaría entender por qué tomaste pensar, convencer y no disciplinar. Ok, bueno, sobre esto, sobre la primera intervención, fíjate, así como nosotros le hacemos con las películas de Hollywood que le cambiamos el título para hacerlo todo como más diáfano y entonces todas las películas se terminan como reto al destino o cosas así como muy... en Alemania a veces le cambian los títulos a los libros, también como para darle una idea tal vez más precisa de lo que creen que es el gancho. Reensamblar lo social en Alemania se llama una nueva sociología para una nueva sociedad. Es decir, no se llama, no sé, reensamblar lo social. La idea, o sea, es decir, creo yo que justamente habría que ver en el tiempo, pero creo que justamente aquí hay una idea de que ante un tipo de universo social, o sea, es decir, donde justamente ya se están incorporando todas las cosas de las nuevas tecnologías y la ciencia y todo esto, o sea, aspectos de organismos genéticamente modificados, cuestiones, por cierto, hace 20 años fue lo de Dolly, ¿no? La clonada, esta oveja clonada, de cuestiones de estudios del cerebro, de todo lo que está ocurriendo en los estudios como el impacto humano en el clima, o sea, sí hay una sensación de que estamos ante una nueva realidad donde
es ya muy complicado decir que existe sociedad separada de naturaleza. Y en ese sentido, creo yo, o sea, que la perspectiva de Latour, ahí es donde ha generado un enorme interés, ¿no? Porque se ajusta muy bien a estas realidades. En ese sentido, o sea, yo sí me atrevería a pensar que la propuesta ontológica es como tan profundamente radical, aunque si te das cuenta, como que teóricamente no es tampoco, es casi más método a veces que teoría. Es una cosa curiosa, es más un método que no tiene muchos supuestos tampoco como de teoría. Por eso Latour en su cosa loca dice, hay 3 cosas que están equivocadas con el nombre de teoría del actor red: teoría, actor y red, ¿no? Es decir, entonces es más como un método, pero lo que es esta cuestión de replanteamiento ontológico sí parece ser, o sea, algo muy, muy notable, que vale mucho la pena analizar y seguir, porque sí enriquece como en los planteamientos de una sociología más convencional centrada en lo simbólico. Entonces, sí podríamos decir que hay que ver ahí, ¿no? Hay que ver los que vienen, hay que ver los debates que se generan en el tiempo, porque al menos cuando Latour directamente con Bourdieu, bueno, directamente no, pero en los textos discuten, Bourdieu dice, no, bueno, Latour está equivocado en tal y tal cosa. Por ejemplo, pueden ver uno de estos textos críticos que por cierto aquí le cambiaron el título, ¿no? El libro de Bourdieu que se llama Ciencia de la Ciencia y Reflexividad en francés, pero en español le pusieron el oficio de científico, pues para que vendiera, porque era como la parte 2 del oficio de sociólogo. Ahí discute con Latour, ¿no? Por ejemplo, y entonces sería interesante ver qué tipo de argumentos, ¿no? le pone enfrente. Y Latour, luego te puedo pasar la referencia, no directamente Latour, pero si no me equivoco, o Calón o John Locke escribieron un texto de cómo verían un fenómeno Touraine, Bourdieu y el actor Red, y para que tú cales cuál te parece la explicación más correcta, ¿no? En relación a la cuestión del uso del automóvil también. Entonces, o sea, yo sí creo, te digo, que eso, la cuestión ontológica a mí sí se me hace un enorme rendimiento, una posibilidad que es una liberación, así casi lo puedo decir, porque sí me suena que creo que Latour de repente, su lado flaco es que, y voy a tratar de mañana con lo de Luhmann, voy a tratar de empujar un poco por ahí la cosa, como decir, creo que Latour de repente sí, justamente su análisis del sentido es pobre, porque justo su análisis de todo lo demás es tan rico, ¿no? Es decir, de repente se va tan allá que el sentido queda un poquito desprotegido, ¿no? Pero sí creo que la generalización ontológica sí es, pues casi que revolucionaria, y creo que muchos de nuestros estudios podrían ir para allá. Y además hoy en día, insisto, con todas las cuestiones que se están llevando a cabo, o sea, la posibilidad de pensar en términos de hibridación, hombre-máquina, hombre-arma, incluso, es decir, el otro día yo veía un reportaje en la Deutsche Welle ahí donde hablaban de los drones, ¿no? Que es ahorita la cosa, y entonces hablaban de las sociedades postheroicas. Es decir, ya, hasta ahora es esto, ¿no? Bueno, Normandía, no sé qué, el sacrificio. Es decir, estos drones que van y ya no hay héroes, ¿no? Pero cómo ahora le están tratando de meter ética al dron. Sí, o sea, neta, o sea, pero por eso les digo, la ciencia ficción se queda tonta, porque el asunto es cómo un dron puede hacer una consideración ética a la hora de disparar, porque ya ven que ocurre mucho que matan inocentes civiles y todo esto. O sea, es decir, que el dron puede identificar como ciertas variables para tener como un control, no es de, bueno, esto sí lo puedo matar, esto no, esto mejor le pienso. ¿Sí me explico? O sea, es decir, estamos como en un momento en el que realmente, o sea, digo, y esto es solo el comienzo de seguramente unas cosas que se vienen, que van a estar impresionantes, ¿no? Entonces, yo sí creo que por eso lo de Latour se vuelve súper atractivo. El cambio ontológico es fundamental, y sí creo que hay un aspecto revolucionario, aunque también hay que decir que este fue el que lo hizo de forma explícita, pero también a veces hay una sobredramatización de que como si nunca hubiera habido materia en la sociología, cuando el propio Durkheim tenía la morfología social y tenía materia, o sea, es decir, o Elías o lo que sea, pero claramente lo pone como, bueno, aquí yo llegué y ya, ¿no? Se armó la pachanga. Incluso, si me permites como un último comentario en esa línea, claro que sin tomar en cuenta todas estas cosas de manera tan radical, pero
como en el texto que pasé para el libro de teoría social. Howard Becker y Latour se consideran también como hermanitos teóricos. O sea, Howard Becker dice, encontré como un alma gemela en Latour, porque Becker también, la idea de mundos de arte es algo muy parecido a la cosa del actor red, muy parecida, claro que sin tomar esta cosa tan radical de decir las cosas tienen agencia y los híbridos. O sea, Latour ahí es donde da el paso adicional, pero esta idea de cuando Becker dice ¿qué son los mundos de arte? Dice, bueno, es que el mundo de arte empieza desde el tipo que le lleva el café al artista hasta el tipo que le genera tal cosa y los materiales, hasta el tipo que monta la exposición, hasta O sea, Becker también hace una suerte de reconstrucción de red, pero en ese momento le llama mundo. Becker se hizo muy famoso en Francia después, porque a los franceses les encantó como tocaba jazz y fumaba marihuana, pues dijeron, este es de nuestros homie, como dicen, nuestro guatachón. Y entonces Becker ahí empieza a leer a Latour y tal, y dice, no, somos almas gemelas, ¿no? O sea, entonces ahora se espejean en esta cosa de los trucos del oficio. Becker menciona mucho a Latour, y Latour también menciona a Becker en algunos de sus textos. Te digo, en ese sentido creo que no es tan ultra súper novedoso, pero plantearlo ya conceptualmente, o sea, como esto es unas ontologías y eso sí lo hace muy revolucionario. Respecto a esta otra cuestión de completamente, digo, yo acá ya casi por pudor, ya no quería decir más cosas, pero en la red que entra claramente lo que tú mencionas, pero entran incluso, digo, y también no crean que Latour está tan, pero entran, por ejemplo, incluso los espíritus, los dioses, es decir, si yo digo que en la red no sé si aquí me imagino que sí, porque todos somos territorio Telcel, pero en la Ciudad de México es muy común que la gente tira la basura donde le da la gana, ¿no? Y se empiezan a hacer montones de basura, unos montones de basura fantásticos, ¿no? ¿Qué hace la gente? Porque bueno, muchas veces las delegaciones no atienden el problema, los camiones de basura no se llevan la basura, tampoco es así que sea impresionante, pero es decir, a veces ya no sabes cuáles son montones y cuáles son normales, pero bueno. ¿Qué hace la gente cuando no quiere que le tiren basura? Pone a la Virgen de Guadalupe y le pone ahí, no me tires basura, mejor tráeme flores. Digo, no sé si eso pase acá, pero allá tampoco crean que se lo encuentran en cada esquina, pero pasa, ¿no? Entonces ponen una imagen de la Virgen donde no quieres que te tiren basura, te ponen a la Virgen y te ponen, no me tires basura, dame flores, ¿no? En algunos casos tiran basura y en otros casos pues, ya te da pena y mejor la tiras en la otra esquina, o sea, no se resuelve el problema, pero nomás se traslada, ¿no? Pero en la red misma, o sea, en la red justamente tú podrías decir que reclutaste a la Virgen de Guadalupe, ¿me explico? O sea, es decir, cada quien acá, Latour sí es creyente, que vale la pena decir, o al menos sí, es creyente, vamos, pero eso es otra historia. No es que esté como en los textos, así, en todos los textos de manera, pero sí él escribió cosas hasta de filosofía de la religión y tal, pero el punto es, independientemente de si uno cree o no en la Virgen de Guadalupe y la Rosa de Guadalupe y el vientecito y todas estas cosas, ay, la basura y así, ¿no? Entonces, el asunto es, si tú ya reclutaste a la Virgen de Guadalupe se vuelve un elemento de la red, o sea, y tienes que decir, pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, no importa si existe o no existe la Virgen de Guadalupe, el chiste es que se vuelve un componente de la red que contribuye a que el programa tal. De la misma manera, todo lo que tú dices acá, aspectos biológicos o psicológicos entran evidentemente, o sea, el asunto es que si ya son nombrados, entran en una cuestión de componentes de red, ¿no? Porque entonces tú ya mismo vas diciendo, es que, imagínense, ¿no? O sea, es que esto lo puedo o no lo puedo hacer por mi padecimiento de tal tipo o por mi situación de tal otro tipo, o sea, ahí ya van entrando como componentes, ¿no? Entonces incluso les digo, por eso no deja de lado ni lo biológico ni lo simbólico de ninguna manera, simple y llanamente, o sea, aquí la pregunta es, digo, para también poner, pues a lo mejor sería más efectivo que poner a la Virgen, poner unas cámaras o poner yo qué sé, a lo mejor no, a lo mejor la Virgen es más efectiva, ¿no? Aquí hay que ver qué es lo que resulta, ¿no? Y por último, ¿por qué repetí esto?
les digo, la TUR tiene es un tanto juguetón con conceptos, o sea, hay algunos que se han mantenido y otros que se han ido transformando o que de tener un papel central han pasado a un papel menos central. Yo esta cuestión, aparte de que tengo la impresión de que tendencialmente se fue usando más, estas 4 figuras las saqué directamente de un texto de Calón que se llama sí, las vieiras de San, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, y me parecía que es una presentación útil y esquemática de algo que luego en el propio Latour suele ser un poquito más indicado. Entonces, por eso fue, hay que decir que, les digo, bueno, esto como no era un curso sobre Latour, hay que decir que lo de Latour también tiene tanto una deuda, tanto una afinidad como una deuda con un tipo al que le interesa mucho el tema de la disciplina, que es Foucault, ¿no? Entonces, claramente, dependiendo, o sea, digo, si uno podría decir que también lo de Foucault es una cierta forma de red en algún sentido, es decir, o Latour, justamente, textos como Vigilar y Castigar son ejemplos clarísimos de materia que se recluta para transformar, entonces, sí, pero te digo, más bien yo la selección fue por ese lado, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto de programa de acción, pero el propio Latour después lo fue desdibujando, pero a veces para finalidades también de exposición me parece que es más útil, ¿no? Que de repente algunas de las cosas que después empezó a meter y que el doble clic y no sé qué, es decir, que ya ahorita no quisiera entrarle por ahí porque ya se vuelve una cosa como súper extravagante, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya es viernes, no, ¿qué hacemos? Nos seguimos, o sea, ¿quieren descansar un momento o ya nos seguimos para ver si salimos o qué hacemos? Digo porque se supone que esto termina a las 7 y son 5:40, entonces no quiero abusar de su resistencia. Tocaría una pausita ahorita y volver, pero no sé tampoco. O sea, hacemos una pausa breve más o menos y volvemos, ¿no?